Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación al Departamento de Fisiatría. Ya en varias ocasiones he tenido la oportunidad de estar con ustedes y verdaderamente siempre es un agrado y saber que podemos contar con ustedes, pues, cuando tenemos varios casos de enfermedades huérfanas. En el mes de febrero se conmemora mundialmente el Día de las Enfermedades Huérfanas. Realmente el Día de las Enfermedades Huérfanas es el 29 de febrero. 29 de febrero porque es un día raro, no se da sino una vez cada 4 años. Entonces la conmemoración es mundial, cada vez mayor número de organizaciones nos acompañan y están haciendo actividades para lograr el reconocimiento de las enfermedades huérfanas como unas enfermedades muy importantes en el campo de la salud. En el día de hoy les voy a compartir algunos conocimientos sobre las enfermedades huérfanas, particularmente las enfermedades huérfanas de origen genético, y vamos a terminar haciendo un resumen de 3 enfermedades muy importantes que a lo mejor con relativa frecuencia les debe llegar a ustedes teniendo en cuenta su especialidad. Pues como ya lo dijo el doctor, yo vengo de la Escuela de Ciencias Biomédicas, soy el director del grupo de investigaciones de enfermedades del metabolismo y soy profesor titular de la Universidad del Valle ya desde hace muchos años, como ustedes podrán intuir. Es todos mis conflictos de intereses, pues he recibido grandes investigaciones y patrocinio de educación médica continuada de estos laboratorios. Esta charla que les estoy presentando el día de hoy no está patrocinada por ningún laboratorio, por la industria, y obviamente presento mis conceptos pues, basados en la evidencia científica. Cuando hablamos de enfermedades huérfanas, pues lo primero que tenemos que hacer es definirlas. Y esta es la definición de una enfermedad huérfana. Varía mucho de país a país. ¿Sí? Por ejemplo, en Europa se considera una enfermedad huérfana cuando es prevalente 1 de cada 2.000 recién nacidos vivos o 2.000 personas. ¿Correcto? En Estados Unidos dicen que cuando menos de 200.000 personas la sufren, es una enfermedad huérfana. En Japón, menos de 50.000 personas, o sea que allá obviamente van a tener mayor cantidad de enfermedades huérfanas. En Taiwán, 1 en 10.000. En Australia, menor de 2.000 individuos. Y en Colombia, pues por la ley y la definición, 1 en 5.000 personas. No sabemos por qué los magos de allá del Ministerio de Salud, pues colocaron 1 en 5.000. Bueno. Existen aproximadamente 7.000 enfermedades raras conocidas y descritas. Pues ya existen muchísimas bases de datos en donde están marcadas. Tenemos, por ejemplo, el OMIM, ahí las podemos mirar, el Variant, tenemos PubMed, y hay muchísimas más enfermedades huérfanas que las podemos mirar, las podemos buscar, en donde pues podemos adquirir información acerca de ellas. Obviamente, si ustedes lo están pensando, son muchísimas. O sea que no podemos pensar que una persona se sepa las 7.000 enfermedades huérfanas y cómo las va a diagnosticar y todo, pero para eso necesitamos entonces las distintas ayudas. ¿Cuáles son las características de enfermedad huérfana? Pues tienen esto, una variabilidad clínica, gran número y amplia diversidad de desórdenes y síntomas. Podemos tener una misma enfermedad con desórdenes y síntomas muy variados, o podemos tener varias enfermedades con síntomas y signos muy parecidos que nos dificulta entonces el diagnóstico diferencial. Para el diagnóstico tenemos muchos problemas, obviamente, ya lo vamos a mirar ahora con más detalle más adelante. Por la baja frecuencia, también hay falta de conocimiento, en muchos programas de medicina o de la salud ni siquiera las tocan, y obviamente la frase de cajón que todos hemos oído, pues nadie diagnostica algo que no conoce, entonces se nos pasan por encima fundamentalmente en los sistemas primarios de salud, que son los que dan entrada a estos pacientes al sistema de salud. Pues si no lo reconocen, los pacientes se quedan por fuera y entonces vamos a llegar a que hay un tiempo medio de diagnóstico desde que inician los síntomas hasta que se hace el diagnóstico, que comienza en promedio es 7 años, pero puede ser 10, 15, 20 años para lograr un diagnóstico. Y muchas veces primero fallece la persona sin saber qué diagnóstico tiene, lo que es grave para las enfermedades genéticas, porque si no tenemos el diagnóstico, pues no podemos hacer consejería genética para prevenir la aparición de nuevos casos. El 65% de ellas son graves, invalidantes, afectan las capacidades físicas,
las habilidades mentales, las cualidades sensoriales y pueden afectar el comportamiento. Se dan diferentes enfermedades en una sola y minusvalías múltiples, o sea que puede afectar muchísimos sistemas del organismo. En una de cada 3 casos existe discapacidad de la autonomía y en una de cada 5, pues dolores crónicos. A todo ello hay que sumarle la falta de información de la población en general, los grupos de apoyo para que estas personas que padecen una enfermedad rara sean diagnosticadas y tratadas. Como decíamos, en la mayoría de los casos, pues no se contemplan políticas sanitarias específicas, aunque en Colombia se ha venido trabajando y ya vamos a ver cómo progresivamente hemos llegado pues a algunas leyes que necesitamos pues que se empiecen a cumplir cabalmente. Hay escasez de conocimientos especializados, lo que genera retraso del diagnóstico, como ya lo he dicho, y pues todo esto se traduce en impedimentos para que mejore la calidad de vida de millones de pacientes en el mundo que están afectados de una enfermedad huérfana. Esta es la ley 1392 de 2010 en Colombia, donde reconocen las enfermedades huérfanas y las declara como enfermedades de especial interés, en donde pues a los afectados van a tener una serie, supuestamente, una serie de privilegios, van a ser pacientes de especial atención, van a tener prioridades y supuestamente no les vuelven a cobrar copago, lo que se ha convertido pues también en un pleito con las distintas EPS que no quieren reconocer sus pacientes. Toda EPS, por obligación, debe tener un programa de enfermedades huérfanas. Bueno, esta es la ley 1954, donde se crea pues el sistema el sistema de información de pacientes con enfermedades huérfanas. O sea que todo paciente que diagnostiquemos con una enfermedad huérfana, inmediatamente hay que notificarlo al Civigila. Es una ficha que se puede llenar en línea, o si no tiene línea o si hay algún problema, pues se puede llenar a mano y el encargado del hospital o de la clínica lo reporta posteriormente al Ministerio de la Protección Social. Y aquí tenemos, en el febrero del 2013, cuando se emana el primer listado de enfermedades huérfanas, el cual se ha venido actualizando al 2018 y la última actualización pues, fue el 4 de enero del 2023, la resolución 023 del 2023, en donde nuevamente pues, se actualiza el listado de enfermedades huérfanas raras, ¿sí? Donde ya tenemos ahora 2.247 enfermedades reconocidas en Colombia como enfermedades huérfanas. Obviamente todavía nos faltan muchas, precisamente porque si no las notificamos, la Comisión de Enfermedades Huérfanas del Ministerio, la mesa de trabajo, pues no las puede incluir en estos listados. En ese listado pues encontramos muchísimos tipos de enfermedades huérfanas, pero hay algunas que siempre llaman la atención porque uno dice, ¿cómo así que una microtia es una enfermedad huérfana y la tengo que reportar? ¿Cómo así? Por aquí hay una, por ejemplo, que veamos, micosis fungoide. Yo tengo un paciente con micosis fungoide, enfermedad huérfana, tengo que reportarla. O sea que hay gran variedad de síndromes y de enfermedades aquí listadas, 2.247. Si vamos a los anexos, en los anexos está en cada enfermedad su código, el CI10, ya está empezando también a usarse el CI11, el CI10, está el CUPS con el cual hacemos la prueba de diagnóstico. ¿Quién hace la prueba de diagnóstico? ¿Qué especialidad? ¿Cuál es la prueba que se debe utilizar? O sea que es muy importante cuando estamos frente a una enfermedad, pues saber cuál es efectivamente la prueba para no empezar a mandarle cosas y cosas que después obviamente la EPS no se las va a autorizar y que lo más probable es que con ella no vamos a llegar al diagnóstico. Aquí hay algunos ejemplos para mostrar su frecuencia, que es muy variada, ¿cierto? Muy variada. Y obviamente si tiene uno en 500, pues no es enfermedad huérfana. La corea de Huntington ya entraría, ¿sí? La distrofia muscular de Duchenne la tenemos ahora en discusión, ahí está, se está reorganizando, ¿sí? Pero en total, si hacemos un cálculo total, tenemos que más o menos 1 de cada 700 recién nacidos vivos nace con una enfermedad huérfana. O sea que es un número considerable cuando lo vemos en conjunto. La etiología es variada. Tenemos una etiología teratogénica, o sea, exposición a agentes mutagénicos. 3 tipos de agentes mutagénicos: agentes físicos, radiaciones, rayos X, rayos ultravioleta, radioactividad.
Agentes químicos, como su nombre lo dice, tipo 2, agentes químicos, como su nombre lo dice, sustancias químicas, solventes, disolventes, aerosoles, hidrocarburos policíclicos aromáticos, pesticidas, el humo del tabaco, el humo de la leña, medicamentos, fármacos, drogas que pueden ser mutagénicos, y obviamente son mutaciones que se producen después de la concepción o en la gametogénesis, cuando se están formando los óvulos y los espermatozoides. Etiología cromosómica pueden ser de dos tipos: alteraciones en el número de los cromosomas, ya lo vamos a mirar, o alteraciones estructurales. El número de cromosomas están normales, pero puede sobrar o faltar algún segmento de un cromosoma. Y las genéticas, que son mutaciones preconcepcionales, tenemos ahí que pueden ser heredadas, o sea, el papá o la mamá la tienen, se la transmiten en su óvulo, en el espermatozoide al bebé, o pueden ser también preconcepcionales, variantes genómicas patológicas de nuevo también. En las cromosómicas numéricas tenemos entonces distintos tipos: el síndrome de Turner, el síndrome de Edwards, Klinefelter, Creutzfeldt, muchísimas que están aquí. Esta la vamos a diagnosticar todas muy sencillo por medio de un cariotipo. Cariotipo bandeo G ya nos va a decir entonces si tenemos ahí una alteración. Este es el cariotipo femenino normal. Están cada uno de los cromosomas con los cromosomas sexuales XX, y este es el cariotipo masculino normal, siempre dos cromosomas alelos o homólogos. Este termina en XY, muy importante para la herencia. Cromosómicas estructurales, entonces ahí tenemos de lesiones o duplicaciones. Esta es una lesión en el cromosoma 15, síndrome de Angelman, el síndrome de Prader-Willi, Frágil X y el síndrome de Creutzfeldt. Entonces son por pedacitos que le sobran o que le faltan. Esto lo vamos a diagnosticar fundamentalmente con estas metodologías: una hibridación genómica comparativa o una RAI GCH, en donde por medio de sondas vamos a mirar qué fragmentos están y los voy a comparar con un DNA de referencia. Si la lesión o la duplicación es muy grande, entonces vamos a usar la metodología de MLPA, que también utiliza muchísimas ondas. Eso es lo que quiere decir ligamiento de muchísimas ondas, y ya es análisis por ligamiento de muchísimas ondas. Y entonces también me puede decir cuando sobran o faltan segmentos muy grandes. Podemos hacer tamizaje prenatal, muy importante, nos va a dar un riesgo de que el niño tenga esto. Hay marcadores ecográficos de anomalía. Ya hoy en día no se usa introducir la aguja para tomar muestras de líquido amniótico. Hoy en día lo hacemos precisamente con DNA fetal extraído del DNA de la sangre periférica materna, en donde nos puede permitir descartar las cromosomopatías más frecuentes y los síndromes estructurales también más frecuentes, simplemente extrayendo sangre venosa materna. Otra etiología son las metabólicas. ¿Se acuerdan ustedes con mucho cariño de su bioquímica? Entonces ahí tenemos el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de las purinas, las pirimidinas, el metabolismo de los lípidos, etcétera. Cada una de esas reacciones pues necesita obligatoriamente de una enzima. Una enzima es una proteína, y obviamente todo lo que sea proteína está codificada genéticamente. Aquí tenemos entonces el dogma central de la biología. En el DNA está la información genética. Como está confinado en el núcleo y como los ribosomas, que son los que sintetizan las proteínas, no saben leer DNA, entonces necesitamos un transportador que transporte la información del DNA a los ribosomas para que sinteticen proteínas, y es el RNA. Con esa información hacemos proteínas, y estas proteínas van a ser responsables de la estructura del individuo, ¿sí? Y van a ser responsables de su funcionamiento, o sea, del metabolismo. Y el metabolismo, como ya lo vemos, pues no es una enzima sola, sino que son gran cantidad de reacciones y gran cantidad de funciones que se hacen en conjunto. Aquí tenemos, por ejemplo, una cascada, un resumen de la cascada de la acción de la insulina, y en donde vemos cómo actúa pues primariamente con lo que todos conocemos, permitiendo la entrada de la glucosa a través de un transportador al interior de la célula. Pero fíjense que tiene que ver con mundo de señalización. Estas, por ejemplo, tienen que ver con división celular, o sea que también tiene que ver con procesos cancerosos,
Sí, aquí tenemos el gen RAS, que es muy conocido. Estas proteínas también mitogénicas. El síntesis de lípidos tiene que ver con síntesis de glucógeno, o sea que todo este mundo de proteínas están aquí. Ahora, si se altera cualquier cosa, el receptor de la insulina, pues se puede afectar cualquiera de estas funciones y puede aparecer entonces una patología específica. Entonces tenemos aquí lo normal, tengo mi DNA normal, el DNA se traduce a la proteína adquiere su conformación tridimensional y cumple entonces con una función. Un sustrato lo puede convertir en un producto. Si tenemos una variante patogénica, insisto en la palabra para que la interioricen, la palabra mutación ya falleció, no la usamos más desde hace mucho tiempo, siempre vamos a usar ahora la palabra variante, variantes que las vamos a clasificar ahorita. Si tengo una variante de tipo patogénica, se va a alterar la secuencia del ADN, se altera la secuencia de los aminoácidos de la proteína, cambia la conformación espacial de esa proteína y ya no puede cumplir con su función. Entonces aquí tenemos el bloqueo metabólico, este sustrato no lo voy a poder convertir en el producto, con la consecuencia entonces que el sustrato se acumula, aumenta la concentración y el producto lo va a tener deficiente. Entonces las funciones que va a realizar este producto no se van a poder llevar a cabo. Tenemos muchísimas en las proteínas, proteína de gen CFTR, de la fibrosis quística, FGFR3, fíjense que acondroplasia, y aquí lo que pasa es no que la enzima no funciona, sino que funciona en demasía, y funciona tanto que no permite la normal formación del hueso. Lo que decíamos ahora, el receptor de la insulina, leprechuanismo, y las enfermedades del colágeno, por ejemplo, ¿sí? El Ehlers-Danlos, el Marfan, etc. En los aminoácidos, pues tenemos fenilalanín hidroxilasa, que produce la fenicetonuria, cistatonina beta sintasa, que produce el síndrome de la homocistinuria, y la tirosinasa, por ejemplo, que produce el albinismo. En los lípidos, glucocerebrosidasa, enfermedad de Gaucher, deficiencia de la alfa-galactosidasa, enfermedad de Fabry, deficiencia de la esfingomilinasa, enfermedad de Niemann-Pick. O sea que son muy variadas y obviamente que hay muchísimas más. Y en los carbohidratos, pues podemos mencionar las mucopolisacaridosis, que son relativamente frecuentes en nuestro medio. Somos la zona que tenemos la mayor prevalencia de mucopolisacaridosis del país. Glutamato sulfatasa, mucopolisacaridosis tipo 2, la galactosamina sulfatasa, la mucopolisacaridosis 4, este es el mismo síndrome de Hunter, sale también el síndrome de Morquio, N-acetilgalactosamina, la mucopolisacaridosis tipo 6, que es el síndrome de Moratolami. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito del diagnóstico. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal, tamizaje neonatal. En Colombia hasta la fecha solo tamizamos hipotiroidismo congénito. Afortunadamente, como dice, se ha venido trabajando, ha sido algo muy arduo, pero ahí vamos. ¿Por qué es importante y necesario el tamizaje neonatal? Porque prácticamente al momento de nacer, muchas de estas enfermedades huérfanas, particularmente metabólicas, no se pueden reconocer fenotípicamente. Y si no las puedo reconocer, la única forma de hacer un diagnóstico precoz es haciendo una prueba de tamizaje. Tamizar es colar, es filtrar. Nosotros no usamos mucho esa palabra en nuestra jerga cotidiana, pero por ejemplo en Centroamérica sí. Dicen, páseme el tamiz que voy a hacer el café. Nosotros decimos, páseme el colador que voy a hacer el café. O sea que un tamiz es un colador. Yo cojo los niños, los meto ahí en el colador. La gran mayoría van a pasar, que es un concepto que hay que tener claro, porque también las autoridades de salud y las EPS dicen, no, pero casi nadie da positivo. Pues obvio, si tengo una enfermedad que es una en 100,000, pues en una estadística burda, yo diría que necesito tener 100,000 pacientes tamizados para encontrar uno, ¿sí? Una estadística muy burda, pero entonces por eso es que es necesario el tamizaje neonatal. Hay enfermedades que son de presentación neonatal y que rápidamente producen una alteración patológica mortal. El niño fallece a los 2-3 días si no se encuentra. Como les digo, hemos venido progresando en tamizaje. Este último 13 de febrero, pues salió la resolución 207, en donde ahora sí ya
sacaron todo lo que es pues, la parte operativa y técnica para iniciar el programa de tamizaje neonatal. Aquí en el hospital se está haciendo y ya varias instituciones pues, están empezando a realizarlo. Y contempló precisamente tamizaje endocrino metabólico, que es de lo que estamos hablando nosotros, el tamizaje auditivo, las cardiopatías congénitas y el tamizaje visual, contemplando detección temprana, un diagnóstico, tratamiento oportuno, seguimiento y consejería genética. Este es el tamizaje metabólico. Lo más sofisticado que se tiene es la espectrometría de masas en tándem, donde en una sola gota de sangre, pues yo puedo, por este método, mirar muchísimos metabolitos y que me permiten diagnosticar más de 72 enfermedades al mismo tiempo. Pues fundamentalmente lo que se mide son ácidos orgánicos, acilcarnitinas, aminoácidos y otra cantidad de compuestos. Entonces hay muchísimas enfermedades, como podemos ver aquí. Todas estas enfermedades las podemos diagnosticar con el tamizaje neonatal expandido. En el tamizaje metabólico es una prueba relativamente sencilla, que la tenemos a mano, que es fácil de hacer y que, como les puedo contar ahora, hay una fundación que la puede proveer. O sea que si hay una sospecha a cualquiera de estos niños, pues simplemente es contactar a la fundación, se toma una muestra de orina y hacen todas las pruebas. En este tamizaje pues se hace un parcial de orina para constatar que la función renal está bien y se hacen pruebas para aminoácidos, carbohidratos y mucopolisacáridos o glucosaminoglucanos. Sí, ahí están las distintas pruebas, estas son. Entonces, nitrocruciato de sodio, fundamentalmente para cistinuria, homocistinuria, dinitrofenilhidracina, fundamentalmente para enfermedad de orina, jarabe de arce y fenilcetonuria, nitrosonactol para los derivados de tirosina, la tirosinosis, la tirosinemia, cloruro férrico para los metabolitos aromáticos, ahí fundamentalmente fenilcetonuria, enfermedad de la orina con olor a jarabe de alce, Benedict para carbohidratos reductores, ahí vamos a buscar fundamentalmente galactosemia, pero ahí vemos entonces diabetes y pentosuria, mucopolisacáridos, como les decía yo ahora, albúmina ácida, ¿sí? Ahí vamos a detectar glucosaminoglucanos en la orina, mucopolisacaridosis 1, 2, estos dos son dos mucopolisacaridosis, uno severo, uno atenuado, 3 y 6. Y con la prueba de cloruro de acetilpiridio, pues descartamos la mucopolisacaridosis tipo 4A. Bueno, esto es muy importante, porque esto es lo que estamos empezando a vivir, el tamizaje neonatal genómico. O sea que todo niño que nazca, le vamos a hacer una secuenciación genética. Y allí vamos a encontrar las variantes patogénicas que pueden ser causantes de enfermedades. Desde los años 60 se empezó con esta idea, se venía trabajando, no se podría, porque había muchas dificultades técnicas, fundamentalmente en la toma y en el manejo de la muestra para llevarla a las máquinas. Con el advenimiento de las nuevas técnicas de secuenciación, ya a partir del 2012 se empezaron a tener estudios muy prometedores y en el 2017 empezaron entonces los estudios pilotos en algunos estados de los Estados Unidos y en el Reino Unido. Y ahora en el 2024 pues ya están aprobados y aprobado por la FDA y aprobado por la Oficina de Medicamentos del Reino Unido y ya varios estados de los Estados Unidos, varios países de Europa, incluyendo el Reino Unido y Alemania, están haciendo tamizaje neonatal genómico. Tiene muchas ventajas. Primero, no necesito esperar 48 horas para empezar a hacer la prueba. En el tamizaje neonatal que tenemos actualmente, el expandido o el básico, hay que esperar que el niño tenga por lo menos 48 horas, que haya empezado su metabolismo, que no dependa del metabolismo de la madre para poder hacer las pruebas. Con este no, porque yo puedo hacer inmediatamente nazca, desde el primer día. Segundo, que vamos a obviar, la toma de la muestra de talón. Cuando tomamos muestra de talón, el niño llora, la mamá llora, y a lo último la muestra queda mal tomada. Entonces, que vuelvan otra vez a que le tomen la nueva muestra es complicadísimo, más en nuestro país, donde la gente no vuelve. Nosotros hicimos un estudio piloto aquí en el hospital universitario y en el entonces Instituto de Seguro Social, en donde les tomamos la muestra de talón y le dijimos a las mamás que volvieran para reconfirmar el tamizaje que se había hecho, ¿sí?
Aquí volvieron de 100, volvieron 16. En el Instituto del Seguro Social, donde tenían un programa de atención al neonato, ¿sí? El niño volvía al segundo día, lo revisaba un pediatra, ¿sí? Terminaban de colocar las vacunas, la vitamina K, etcétera, volvieron 63. Entonces, eso fue parte de lo que fundamentó que cuando empezamos el tamizaje neonatal de hipotiroidismo congénito, la muestra se tomara en cordón, ¿sí? Para garantizar cobertura. No hemos llegado ni al 90% después de 24 años. Entonces no tenemos problema con la toma de la muestra. La muestra se toma con hisopado bucal, entonces no hay ningún inconveniente, el niño no llora, el niño no le pasa nada, es muy fácil de tomar y como les digo, lo más importante, inmediatamente nace, ya podemos hacer el pesquisaje, porque también hay enfermedades, como les decía ahora, que tienen aparición neonatal. Vamos a ver, por ejemplo, Pompe, rápidamente ese niño se va a morir. Un Gaucher tipo 2 rápidamente se va a morir. Entonces así se puede rápidamente instaurar un tratamiento que preserve la vida del niño. Esta es muy diciente, ¿sí? La secuenciación genómica del recién nacido, ¿sí? Y el fin de la odisea diagnóstica. Lo que les decía ahora, pacientes que en promedio se demoran 7 años para un diagnóstico, pueden llegar a 10, 15, 20, ahora no, se va a acabar que lo mandó, que la EPS dijo que no, que sí, que entonces que la prueba no sirvió, todo eso se termina. Y para estas enfermedades, pues tenemos hoy en día esta arma también, así como se utiliza en tamizaje neonatal, pues también en pacientes a riesgo que tenemos nosotros, es el screening de mutaciones mediante secuenciación, el advenimiento de la técnica, secuenciación de próxima generación o de nueva generación. Entonces, esa permite una secuenciación muy rápida en donde podemos hacer un análisis de las secuencias, bien sea de un gen específico. Por ejemplo, yo estoy sospechando, como decía yo ahora, que es una enfermedad de Pompe, pues yo le mando el gen para la enfermedad de Pompe. ¿Sí? Aquí está el CUPS. Ahora, si yo sospecho, por ejemplo, este niño puede tener una distrofia muscular, pero ¿cuál será? No sé. Hoy en día tenemos más de 30 tipos de distrofias. Entonces, ¿yo qué hago? Le mando un panel de genes para distrofias musculares. Entonces, donde me van a coger un grupo de genes, por ejemplo, un panel para cáncer, ¿sí? Este es un panel para cardiopatías congénitas, unas razopatías, así, tal, o sea que puedo coger 10, 20, 30, 40, 100 genes y los vamos a analizar en un estudio de genes. Aquí también está el CUPS. Y tenemos la secuenciación exómica completa, ¿sí? Donde vamos a secuenciar todos los exones. Los exones son la parte del DNA que sí codifica para proteína, que es la menor parte, ¿sí? Porque tenemos los exones que codifican para proteína, los intrones que no. Sabemos muy bien hoy en día, cuando hacemos secuenciación exómica, siempre miramos las regiones flanqueantes y también las secuenciamos, porque ya se sabe muy bien que variantes patogénicas en los intrones también pueden producir enfermedades porque pueden alterar el splicing, o sea, el corte y empalme para retirar los exones, porque al ribosoma solo llegan exones, ¿sí? El otro día se pensaba que los intrones no servían para nada, los llamaban DNA chatarra, pero hoy en día se sabe muy bien que no. Eso es otra de los nuevos conceptos, de los paradigmas que se han terminado en genética. Podemos hacer secuenciación genómica completa, o sea, secuenciar todo el genoma, tanto los exones como los intrones. ¿Cuál es el problema? Que todavía no sabemos muy bien algunas intrónicas, o mejor, la mayoría intrónicas, si tienen significado o no, ¿sí? Con esto, todas estas técnicas, lo que me están diciendo es qué variantes posee. Una persona fácilmente puede tener 40.000, 80.000, 100.000 variantes, porque si nos miramos todos, aquí no hay ninguno que sea igual al otro, ni tan siquiera medio parecidos, ¿sí? Yo veo unos más feitos, otros más bonitos, sobre todo las chicas muy bonitas. ¿Por qué? Por variantes genéticas, ¿sí? Pero ¿qué vamos a buscar de ahí? Las variantes genéticas patogénicas o posiblemente patogénicas. El Colegio Americano de
Genética y Genómica, del cual yo hago parte, la Sociedad Americana de Genética Humana, la Asociación para la Genómica Clínica y Patológica. Entonces, a partir del 2015, sacaron unas guías, ahí donde entonces se termina el uso del término mutación, porque siempre que decíamos mutación conllevábamos a que era una cosa mala, ya, de enfermedad, pero lo mismo, porque son tan bonitos, pues por las mutaciones que tienen, correcto. Entonces se clasificaron en 5 las variantes. Variantes patogénicas, 100% seguros que producen enfermedad. Variantes probablemente patogénicas, entre un 90-95% de probabilidad que produce enfermedad. ¿Por qué? Porque ha habido autores que la han reportado en personas sanas. Entonces, queda hace poquito de duda. Variantes de significado incierto. La probabilidad de que sea patogénica está como en el 20 hasta el 80. O sea que no puedo ni confirmar, ni tampoco descartar que estén asociadas a una enfermedad. Ese es nuestro dolor de cabeza en la genética clínica. Cuando una persona, yo le veo las características, tal, le mando el examen genético, me lo reportan en la bioinformática, en la genómica, variante de significado incierto. No lo puedo reportar si vigila, no puedo confirmar el diagnóstico, no puedo instaurar tratamiento. Entonces, de ahí donde viene algo bien importante, que es precisamente todo esto, el análisis genómico bioinformático, que permita la reclasificación de variantes y permita hacer una asociación genotipo-fenotipo, al revés de lo que nos enseñaron. Nos enseñaron que siempre había que mirar el fenotipo, ir a ver el genotipo. Ahora no, es al revés, del genotipo al fenotipo. Se llama fenotipado reverso. Las variantes probablemente benignas, entre un 90-95% de probabilidad de que no produce enfermedad, y variantes benignas no producen enfermedad. Lo que decíamos ahora, la variabilidad genética corriente, que una persona tenga los ojos negros, el otro los ojos azules, pues eso es una variante genética, obviamente, pero tener los ojos negros o los ojos azules, pues eso no es enfermedad, entonces son variantes benignas. Sí, nos da el gen, la variante que tiene, la posición en el DNA, el cromosoma, que la heterocigosis, como la tiene, tal, nos da la clasificación patogénica. Esta, por ejemplo, está asociada a la enfermedad de Pompe de forma del adulto. Entonces, muy fácilmente yo puedo ver ahí, como decíamos, diagnosticar muy rápidamente. Y tenemos también para enfermedades complejas. Este es el caso de una señorita que obviamente estaba diagnosticada con el síndrome de Busch-Jaeger porque tenía todas las características, la hiperpigmentación de los labios, de la lengua, en los promedios. Cuando se hacían los exámenes tenía una hiperhomocisteinemia. Entonces, cuando hicimos todo y tenía una diabetes, una persona joven. Cuando hicimos la secuenciación exómica, entonces fíjense cómo nos da todo lo que la chica tiene y se puede comparar. Mire, deficiencia de metilente-tetrahidrofolato reductasa que produce homocisteína. Deficiente en el CTH, homocisteína. O sea, puedo tener una homocistinemia muy difícil de tratar. Ahí se comprobó el Busch-Jaeger. Y ella se quejaba mucho, ¿a dónde está? Se quejaba mucho de que tenía mal olor. ¿Sí? Yo me baño, siempre es con este olor, doctor. Mire. ¿Está? Axilar, colostro, secreción, afina, con olor. O sea que a veces uno puede encontrar información muy sensible, fundamentalmente en esto. Los riesgos, muchas son simplemente variantes de riesgo, y fundamentalmente también cuando se usa el exomatrío, o sea que se hace en el paciente, en el papá y la mamá para estudios de segregación. Yo lo uso muy poquito porque la mayoría de las veces lo que me doy cuenta es que el papá no es el papá. Bueno, el tratamiento es muy diverso y obviamente tiene que ser un tratamiento, y tiene uno que tragar grueso, ¿no? Porque el Señor no ve por eso. El tratamiento, pues como tiene que ser, un tratamiento integral transdisciplinario de todas las áreas. Siempre coloco aquí de entrada el médico general, porque yo insisto mucho esto, incluso a los que financian educación continuada, que siempre buscan los especialistas. Uy, muy bueno que los fisiatras sepan de todo esto, pero si el médico general no sabe nada, como decía yo ahora, no hay entrada.
Entonces es importante capacitar a todos los estudiantes cuando vengan los de medicina y tal. Ahí está, pediatría, genética, enfermería, la parte de bioquímica para el diagnóstico, las terapias de rehabilitación, que son exclusivas casi ustedes, trabajo social, etcétera, y todas las demás especialidades que tengan que ver con el paciente. Obviamente siempre vamos a necesitar primero un tratamiento sintomático, ¿sí? Sintomático. El otro día tuve esa experiencia aquí y me ha pasado pues que me llamaron porque un niño afectado en una mucopolisacaridosis había venido con una otitis media y entonces hasta que yo no llegué ya le pusieron el antibiótico. Nosotros lo estamos esperando. O sea, cualquiera le puede dar una otitis media, ¿no? Sin necesidad de tener mucopolisacaridosis. ¿Y qué tiene que hacer? Pues hacer su manejo con antibióticos o lo que sea pertinente. Si tiene dolor, pues sus analgésicos, todo. Tiene vómito, pues diemético, etcétera, ¿sí? Pero ya hay otro tipo de tratamientos más específicos, como el tratamiento nutricional, el uso de cofactores enzimáticos, principalmente algunas vitaminas que aumentan la actividad enzimática residual que se puede haber, depuradores de metabolismo, como por ejemplo la carnitina, el benzoato de sodio, el fenilbutirato, inhibidores de las vías metabólicas, como vamos a ver, diálisis, si tengo un niño con una hiperamonemia metabólica por una deficiencia del ciclo de la urea, pues necesita inmediatamente diálisis, ¿sí? Trasplante de hígado, riñón, médula ósea que se usa. Muchas veces estas enfermedades responden muy bien al trasplante de médula ósea y casi que se curan, pero el problema de la médula ósea son los riesgos, ¿no? Que haga un rechazo de trasplantes, que se infecte de otra cosa, y entonces muchas veces es más grave los efectos secundarios. La terapia de reemplazo enzimático, que se ha convertido pues en un bastión de estas enfermedades, y lo que viene avanzando a pasos agigantados, que es la terapia génica, que es introducir el gen normal en la persona, e incluso hoy en día con los métodos de edición del DNA se puede quitar la variante, colocar la secuencia normal y volver a introducir las células por la metodología del CRISPR-Cas9. O sea que eso es importante. Ahí está, terapia de reemplazo enzimático. Esta suministra la enzima deficiente en versión recombinante, o sea que la secuencia aminoácidica de la proteína es la normal. El doctor Kakis se inventó el hecho de colocarle un residuo de manosa 6-fosfato, que es la que permite que se internalice a la célula. Pues con eso se volvió multimillonario, obviamente. Él fue del primer laboratorio, ustedes han oído, él fue el que inventó Genzyme, después lo vendió ya en la bolsa de valores y obviamente colocó su otro laboratorio para seguir trabajando. Los resultados con terapia son impresionantes muchas veces, como este niño. Tiene una mucopolisacaridosis tipo 2, miren que no tiene retardo mental, evidentemente, y mire sus manos, tiene una apariencia normal, la estatura pues va bien, no como uno quisiera, pues de un niño normal, pero comparado con los de la mucopolisacaridosis va muy bien, pues ya el que está acostumbrado a ver niños con malformaciones, pues entonces ya si le vemos una carita botagada, un puente nasal amplio y la oligocefalia, pues que es evidente, pero que puede pasar desapercibida. Este es otro niño con mucopolisacaridosis, ¿sí? Que también lo encontramos, también las facies no son tan llamativas, pero lo encontramos en una brigada de salud. Y lo importante que quiero resaltar aquí es el árbol genealógico, porque a partir de un caso índice, pues yo puedo encontrar entonces otro paciente cuando hago el análisis de la familia. ¿Sí? Ahí está. ¿Vale? Está aquí. ¿Sí? El sobrinito de él, ahí está. Y obviamente ambos están en terapia de reemplazo enzimática. Bueno, entonces hasta ahí las generalidades que quería presentarle. Y ahora les voy a hablar, también muy sucinto obviamente, pero con los aspectos claves de 3 enfermedades que muy probablemente les deben llegar a ustedes primariamente. Las distrofias musculares. Las distrofias precisamente son un grupo de enfermedades que no permiten el normal funcionamiento del músculo, fundamentalmente porque se puede dañar su estructura o porque se puede dañar su parte neurológica. ¿Sí? La más frecuente es la distrofia muscular de Duchenne. ¿Sí? Antiguamente teníamos 2 separadas, que era la distrofia muscular de Duchenne,
la distrofia muscular de Becker, y después se comprobó que es la misma patología, que lo que cambia es la variante. O sea, una variante grave, una variante atenuada, ¿sí? Entonces es la más frecuente. Encontramos pues que la mayoría de los pacientes presentan dificultades musculares, como ya les decía, con debilidad, desgaste muscular, pérdida progresiva de las habilidades motoras, pueden tener muerte precoz, como lo vamos a ver ahora. Los primeros síntomas pueden ser dificultad para subir escaleras, caídas frecuentes, y pues a los 2-3 años ya los niños y las mamás están consultando porque el niño se cae mucho, porque camina en puntas de los pies, porque se agacha y no se sienta o se cuclilla y no se puede levantar, ¿sí? La mayoría de los niños, pues, con esta enfermedad se vuelven dependientes de la silla de ruedas más o menos a los 10 y 12 años. Van a requerir ventilación asistida más o menos alrededor de los 20 años, y la mayoría fallecen entre los 20 y los 30 años por insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria, porque obviamente el músculo que más se va a afectar, o uno de los músculos que más se va a afectar, es el músculo cardíaco. Este gen se encuentra avisado en el cromosoma X, por lo tanto tiene un patrón de herencia recesivo ligado al X, ¿sí? En donde ya veíamos en el cariotipo, las mujeres tienen 2X, los varones tenemos una X y una Y, que la Y no es el homólogo del X. O sea, hay muchos genes que están en el X, pero no están en el Y. Hay unos genes que están en el Y y no están en el X, como por ejemplo el SRY, que es el más importante para nosotros, porque es el que da el factor de determinación testicular, y entonces es el que hace que los varones seamos varones, ¿sí? Y la X no tiene el factor de diferenciación testicular, por eso no produce, diga, testosterona, no produce testosterona, y entonces no hay diferenciación de los órganos hacia masculinos. Sí, entonces vamos a tener que las mujeres pueden tener XX normales, puede tener una X afectada, una X normal, que será una heterocigosis. Los varones vamos a poder tener o X normal, Y, o X afectado, Y, que es lo que se llama una hemicigosis. ¿Bien? Y aquí, como vemos en la gráfica, la distrofina, que es la que permite pues precisamente la unión de las fibras a la matriz extracelular, es la que se va a dañar, se va a afectar, ¿sí? Aproximadamente tenemos una prevalencia de 1 en 5.000 a 1 en 6.000 de los masculinos. Eso es otra paradoja que se quitó. Antiguamente se decía, la mujer X heterocigota, uno normal, uno afectado, son portadoras, no sufren la enfermedad. Ya sabemos que no, que mentira. Sí pueden sufrir la enfermedad. ¿Por qué? Por la inactivación sesgada del cromosoma X. Las mujeres, cuando van a nacer, cuando empiezan el desarrollo, inactivan una de las X. Entonces, si inactivan más las normales que las que están afectadas, pues van a ser mujeres afectadas, que también pueden tener problemas musculares, también pueden tener muchísima sintomatología y también son susceptibles de tratar, ¿sí? No se sabe por qué muchos de estos niños tienen problemas de aprendizaje. La sobrevida puede aumentar. ¿Con qué? Con los nuevos tratamientos. Y aquí lo vemos. En Francia, la esperanza de vida media, como decía, pues 25 años. Antes de los 70, después de que empezaron con el diagnóstico precoz, con el manejo de los esteroides y con las terapias de reemplazo enzimática, fíjense que pasó a 41 años. Entonces sí es efectivo y eficiente el tratamiento. Pero ahí también, muy importante, el diagnóstico precoz, que es lo que vamos a lograr con el tamizaje genómico. Aproximadamente el 60-70% de las variantes son de lesiones. Entre el 5 y el 15, duplicaciones. Y más o menos el 20 son variantes puntuales. Este es el gen DMD. Es el gen más grande del genoma humano, ¿sí? Y por eso, pues a lo mejor la susceptibilidad de que pueda hacer todo este tipo de variantes. Bueno. Aquí tenemos el flujograma diagnóstico. A mí me gusta más bien resumido, es decir, simplemente, primero la clínica. Si la mamá me dice, el niño camina en puntas, ya. El niño se cae frecuentemente, ya. Al niño se le han crecido las pantorrillas, ya. ¿Qué le voy a pedir? El tamizaje, CPK.
CPK lo provee la EPS sin problema. Pero aún así, lo puede pedir a la fundación. La fundación le hace el CPK. Si el CPK está alto, ¿sí? La mayoría de las veces, aunque si tiene mucha sintomatología y el CPK está ahí medio normal, pues puedo seguirla sospechando. CPK alto, entonces, ¿qué voy a hacer? De lesiones, duplicaciones. Que no tengo de lesiones, duplicaciones, entonces hago MLPA. Que no tiene de lesiones, duplicaciones grandes, entonces hago secuenciación del gen y ya confirmo la enfermedad. Tratamientos. Hay muchísimas aproximaciones al tratamiento. Cuando tenemos codones de parada, ¿sí? Esta tripleta TAA codifica para una señal de parada, TAG señal de parada, TGA señal de parada. O sea que yo tengo mi secuencia normal, por decir algo, tengo TAC, que debería codificar tirosina. Cambió esta C por una A, TAA, parada. O sea que me va a quedar una proteína trunca, una proteína truncada, una proteína mocha. Entonces tenemos una aproximación ahora con un antibiótico muy conocido que me permite entonces saltarme ese codón de parada. ¿Sí? Aquí viene, esta es la normal. ¿Sí? Aquí tengo la proteína mocha incompleta, llega apenas hasta aquí, le faltan todos estos segmentos. Ahora le coloco el salto de codón de parada, se brinca el codón de parada y sigue entonces sintetizando la proteína. Puede que no sea exactamente igual a la proteína nativa, pero es funcional. ¿Sí? Es funcional. Entonces también muy importante. Obviamente, tiene que tener variantes de parada en codones específicos. O sea que siempre para poder colocar este tratamiento necesito hacer la secuenciación genómica. La metodología del salto del exón, ¿esta en qué consiste? Es un oligonucleótido antisentido, ¿sí? O sea que son un mundo de bases nitrogenadas que van y se pegan en el exón donde está la variante. Igual cuando vengo haciendo la traducción, como ese no lo puedo leer, él se salta ese exón y sigue leyendo entonces para poder tener una proteína funcional. ¿Sí? Hay varios ejemplos, es son skipping, varios ejemplos. Entonces ahí están, 48 se salta aquí, tal, aquí está, le coloco el oligonucleótido antisentido, voy a pasar del 58 directamente al 52. Hay varias aproximaciones para el exón 51, para el 53, para el 45, que ya están aprobados y se están utilizando y que algunos de ellos lo tenemos disponibles en el país. Se ha ensayado terapia génica, como les digo, y donde ya les explicaba, pues lo que vamos a hacer es introducir células que tengan la información genética normal, y aquí está pues proteínas que han podido introducir precisamente en las distintas variantes mutagénicas para que tenga una secuenciación normal. Vamos adelantando, esperemos que próximamente ya esté disponible. La otra enfermedad de las que le quiero hablar es la enfermedad de Pompe. Esto es una enfermedad también conocida, es una miopatía metabólica, o sea que también un problema genético del músculo. Fue la primera enfermedad de depósito lisosomal que se describió. Es la deficiencia de la glucosidasa ácida que permite la degradación del glucógeno. Cuando nosotros comemos, lo que hacemos precisamente es subir los niveles de glucosa en sangre, inmediatamente se activan las exoquinasas y esa glucosa la vamos a convertir a glucógeno en el hígado. Cuando ya está uno dando conferencias y toda esta cosa y ya sin desayunar y tal, entonces empieza uno ¿a qué? A desdoblar el glucógeno para poder obtener la glucosa, ¿sí? O cuando ya a mediodía y estas cosas. Entonces, una de las enzimas que se necesita es la glucosidasa, alfa-glucosidasa ácida. Tengo deficiencia, el glucógeno no se puede degradar y entonces se va a almacenar en el hígado, se va a almacenar en el músculo, que es la otra parte donde está el glucógeno. Tenemos dos clasificaciones, infantil y tardío, y voy a hacer más énfasis en los tardíos. Es multisistémica progresiva y es de herencia autosómica recesiva.
La prevalencia es más o menos de 1 en 40.000 a nivel mundial, ¿sí? De inicio temprano, 1 en 138.000, inicio tardío, 1 en 57.000, o sea que es mucho más frecuente, ¿sí? Está en el cromosoma 17, ¿sí? Y se han identificado más de 500 variantes en este gen. Autosómica recesiva, necesitamos que ambos padres sean portadores por lo menos, y aquí está entonces la etiología, glucógeno, ¿sí? No se puede degradar y entonces se disparan todos estos procesos que van a llevar a un músculo defectuoso. Aquí tengo un músculo normal, aquí tengo el músculo defectuoso donde vemos el tamaño tan enorme de los lisosomas y obviamente el glicógeno que se sale y se va a acumular afectando precisamente la estructura y llevando a otros procesos como la autodestrucción, el ayuno y la proteólisis con autofagia. El signo característico clásico del síndrome de Pompe es una hipotonía severa. Los niños ya pueden nacer con cardiopatías. Un niño que nace con hipotonía, cardiopatía, ¿sí? Inmediatamente vamos a sospechar una enfermedad de Pompe infantil. El progreso es tremendo, la mayoría de ellos mueren muy rápidamente. Como les decía, afecta el sistema respiratorio, músculo esquelético, cardíaco, gastrointestinal. Y tenemos entonces la enfermedad de Pompe en jóvenes, la que ya viene, más progresiva, no tiene compromiso cognitivo, no hay afectación de la sensibilidad, no hay alteración de los reflejos, y lo que vamos a ver precisamente con debilidad muscular proximal, más síntomas adicionales. Compromiso fundamentalmente de los flexores, de los glúteos, del iliosoas, del bíceps, deltoides, y presentan el característico signo de Gover positivo. Pueden tener escoliosis, diarrea pertinente, incontinencia urinaria y la capacidad postural disminuida. Sí, ahí tenemos los músculos que mayoritariamente se afectan, ¿sí? Y progresivamente vamos a tener dificultad para levantar los brazos por encima de la cabeza, dificultad para ponerse de pie, el Gover, para levantarse del asiento, para levantarse de posición supina, para saltar, levantarse de cuclillas, levantar objetos del suelo o para girar en la cama. ¿Sí? Para el diagnóstico, pues se pueden mandar las pruebas inespecíficas, principalmente el CPK, pero estas no son confirmatorias de nada. La prueba de tamizaje la podemos hacer en sangre colectada en papel de filtro, mirando la actividad enzimática en la GAA, y la confirmación la hacemos pues con la actividad enzimática en la GAA en leucocitos o directamente la prueba molecular. Hay muchos diagnósticos diferenciales, pero obviamente la prueba molecular no los descarta. Estas son las recomendaciones de manejo del Consenso Argentino de Enfermedad Pompe. Entonces, ahí obviamente incluye, y muy importante, la terapia física. Tratamiento, terapia de reemplazo enzimático específica, alfa-glucosidasa alfa, recombinante humana. Aquí tenemos en Colombia el Miozyme, que está aprobada por la FDA y la podemos usar tanto en inicio temprano, lo que pasa es que el diagnóstico como es tan tardío en nuestro país, o en reconocer que tenemos un paciente adulto con enfermedad de Pompe. Entonces ahí está el reto diagnóstico, una enfermedad rara de amplio espectro clínico, progresión, hay que mirar la actividad enzimática para poderlo hacer y hacer una relación genotipo-fenotipo. La última enfermedad que les quiero dejar para que la tengan presente se llama la enfermedad de Batten o también lipofuscinosis neuronal ceroide, que es un grupo de enfermedades, que se caracterizan precisamente por daño neuronal, por acúmulo de una proteína, ¿sí?, que va depositándose progresivamente en los lisosomas de las neuronas. ¿Sí? Aquí está la clasificación, 14 tipos. Vamos a hablar específicamente de la CLN2, CLN2 también llamada,
el síndrome de Jansky-Bielkowski, ¿sí? Acúmulo de la tripeptidina. ¿Sí? Se va acumulando lipoglucina en todos los astrocitos y obviamente los va dañando. Su prevalencia, 1 en 100.000 a 1 en 12.500 en algunas comunidades. La deficiencia de la enzima tripeptidilpeptidasa, ¿sí? También es autosómica recesiva, la encontramos en el cromosoma 11. Entonces, este déficit, como ya les digo, hace que se acumule esta proteína a nivel del sistema nervioso y nos va a producir retraso en el desarrollo del lenguaje, problemas de visión, ceguera, demencia, convulsiones, pérdida de las habilidades motoras, marcha inestable, aumento anormal de tono muscular, o sea, espasmos. Signos y síntomas debutan generalmente con un síndrome convulsivo. Son niños que van muy bien, van a su colegio, están aprendiendo, de un momento a otro, hacen una convulsión. Y de ahí para allá, entonces viene la debacle, ¿sí? Pueden presentar demora en los hitos del desarrollo, antes de la aparición de las convulsiones, que pueden pasar desapercibidos. Tras el inicio de las convulsiones, entonces se pierden las habilidades lingüísticas, pierden el lenguaje, motoras y cognitivas que ya se habían adquirido. Como les digo, entran a un proceso de convulsiones severas, ¿sí? Pueden quedar en estatus convulsivo muchísimas veces, ¿sí? Se puede asociar pérdida de habilidades motoras, ataxia, demencia, pérdida de la visión, que puede aparecer más o menos entre los 4 y los 5 años hasta quedar ciegos, y estos niños rápidamente van a quedar entonces acamados en silla de ruedas aproximadamente a los 6 años de vida. Las discapacidades son graves, necesidades de atención son considerables y la esperanza de vida es muy, muy, muy corta. Esto es lo que se llama la escala de Hamburgo. Han desarrollado precisamente esta escala para valorar la progresión de la enfermedad, ¿sí? Camina normalmente, entonces 3, caídas frecuentes, ya 2, no puede caminar, 1, inmóvil completamente, 0, entonces ahí tal. Lenguaje, habla común y corriente, empieza a hablar con palabras que no se les reconocen, habla muy enredado, que casi no se le conoce, hasta que pierde el lenguaje o inteligible. Entonces, con esta escala vamos a mirar cómo progresa la enfermedad. Función normal debe tener 3 y 3, 6, la función más grave 0, 0, 0. Es fácil de efectuar. Aquí tenemos la progresión, mira cómo empieza con los movimientos a los 3 años, progresivamente más movimientos. Ya aquí está completamente acamado. Miren ustedes cómo va progresando hasta que en los 7 años no tiene ninguna función ni mental ni motora. Este es el programa diagnóstico, también es muy fácil. Sospecha, siempre la clínica, le hago la actividad enzimática, ahí está, actividad enzimática y secuenciación de gen. Ahí compruebo la enfermedad. Igual, tanto la actividad enzimática como la secuenciación del gen se le puede solicitar a la fundación. Tratamiento integral y multidisciplinario, obviamente también, ¿sí? Mantenimiento de la ambulación y la independencia en medidas de comunicación, los aspectos psicosociales y aquí todos los aspectos hasta llegar pues a los cuidados de fin de vida, cuidados paliativos. Se han hecho varias aproximaciones para el tratamiento, trasplante halogénico intracerebral de células madre, transferencia de genes, terapia génica con adenovirus asociados y terapia de reemplazo enzimático, que es la que mejor aproximación y más facilidad y efectividad se ha presentado. Terapia de reemplazo enzimática mediante infusión de la enzima intracerebroventricular. Se les acondiciona este reservorio, el reservorio de Ommaya, obviamente lo tiene que hacer un neurocirujano, y por aquí entonces se aplica la enzima recombinante. En Colombia tenemos la cernipornasa alfa.
No crean que es tan extraño. Aquí en el hospital universitario allá hay 3 pacientes con el reservorio de Ommaya recibiendo la terapia de reemplazo. O sea que todo es mirarlos, verlos, hacer el diagnóstico para poderlo tener. Sí, como en todos, pues siempre hay asociaciones que nos permiten acceder y llegar más rápidamente. Bueno, finalmente, pues sabemos lo que vengo repitiendo, un diagnóstico temprano nos permite un tratamiento oportuno para evitar las secuelas, mejor calidad de vida y aumentar la expectativa precisamente de esa vida. Aparecen frases de cajón, pero que son verdaderas. El diagnóstico precoz de las enfermedades huérfanas es un reto para el médico clínico. Las enfermedades raras no son tan raras, la cantidad de niños con enfermedades raras que tenemos en la fundación. Entonces les doy las gracias por haberme invitado y las gracias por haber puesto atención a mi charla. Y siempre disponible para... Aquí están los datos de la Fundación para la Prevención de la Discapacidad. Aquí está su número si lo quieren tener o si no me contactan. Mira, tengo un paciente que yo creo que tal, ya nos ponemos de acuerdo con dónde se le toma la muestra, cómo se le toma la muestra y tal para lograr estos diagnósticos. Bueno, Sí. muchas gracias. Muchas gracias. Preguntas, donaciones. Yo quería preguntarle que ese hubo en 5.000 aquí en Colombia, y ahí van apareciendo enfermedades que antes no lo eran, por ejemplo, Guillain-Barré. Sí, ahí está. Para nosotros es común, eso ya es rara, una esclerosis múltiple, ¿no? Bueno, la ELA es un poco más rara, pero también, ¿a qué obedece eso? ¿Son malas movidas más bien? ¿O qué? Idea. Yo hago parte del comité de expertos en tamizaje neonatal del Instituto Nacional de Salud y la recomendación que nosotros enviamos para estas fue 1 en 2.500, la misma que usan en España. Pero colocaron 1 en 5.000. Ellos se reúnen allá, además en la mesa de huérfanas hay representantes de las EPS. Así como dice mi amigo, el que entendía. Lo otro que me llama la atención es que perfectamente paciente diagnosticado, entre comillas, con PCI, con parálisis cerebral infantil, perfectamente puede. Sí, es un diagnóstico diferencial de todas estas. Y se pasa, ¿no? Sí. Yo creo que se debe estar pasando. Ahí donde toca a uno, por lo que le digo, ¿no? O sea, con todo respeto, pues es mejor decir, me voy a equivocar al favor del paciente y le voy a pedir esta prueba. ¿Sí? No quedarse corta. Ah, no, parálisis cerebral, tal, ya se hace. Un paciente se clasifique como variante probablemente patogénica. ¿Al cuánto tiempo se hace el seguimiento? Lo que recomienda el Colegio Americano de Genética y Genómica es cada año. O sea, tratar de clasificar, pero con probablemente patogénica sí puedo reportarlo, sí puedo hacer diagnóstico y puedo hacer tratamiento. Las que no me dejan es de ahí para abajo. Sí, pero me tengo que llenar de motivos. Ahora, lo que decimos, ¿no? Siempre prima la clínica. Si yo tengo un niño, por decir algo, de Pompe, tiene actividad enzimática baja, ¿sí? Tiene todas las características y le sale una variante de significado incierto, prima la clínica. Puede suceder, que no es raro, que yo solicite la prueba, me responda, no tiene variantes patogénicas o probablemente patogénicas, pero eso tampoco me descarta al 100% la enfermedad. Y vuelvo, insisto, prima la clínica. ¿Por qué? Puede suceder dos cosas. Primero, que la variante que tiene este paciente no la hayan reportado. Una variante nueva. Por eso es importante todo esto que hacemos de reportes de variantes. Y por eso hay que volverlo a buscar más adelante, por ahí al año. ¿Por qué? Porque cada vez que la reportan, van entonces llenando las bases de datos de información. ¿Sí? Nos basamos en muchas bases de datos para buscar esta información. ¿Sí? O segundo, que la variante que tiene él está mal clasificada. Si está clasificada como probablemente benigna o benigna, no la reportan. Nunca se reportan variantes, probablemente benignas ni benignas, de acuerdo con también las recomendaciones del Colegio Americano.